para seguir conociendo a nuestros autores, seguir conociendo a nuestras nuevas voces. Y hoy pues queremos presentar este libro de la conciencia individual a la colectiva, Vivir para un mundo mejor, de Carlos Carmona. Carlos, gracias por acompañarnos hoy, por dedicarnos unos minutos para conversar de este libro, además que es un tema bastante importante y bastante oportuno el que vamos a estar conversando hoy. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación, gracias por todo, digamos, el proceso que se realizó y aquí estamos para conversar un rato acerca del mismo. Bueno, y para conocerlo, Carlos Carmona es emprendedor con estudios gerenciales, financieros y contables. Tiene amplia experiencia en industria de servicio y bienes de consumo y en la actualidad pues se enfoca en las ciencias ambientales, las energías renovables y la sostenibilidad. Se ha identificado con los objetivos del Pacto Mundial y en su vida y en su escritura pues toma como pilares la espiritualidad, la voluntad y la acción. Hoy estamos presentando este libro de la conciencia individual a la colectiva, donde el autor pues establece, digamos, diversas acciones también para involucrarnos o para saber cómo podemos involucrarnos desde nuestra cotidianidad para aportar algo en el mundo que vivimos. Sabemos que hay que ser conscientes del cambio que hace falta y pues hoy vamos a estar conversando sobre esto y sobre lo que nos trae Carlos Carmona con este libro. Así que me gustaría comenzar, Carlos, invitándote pues a ti a hablarnos del libro de la conciencia individual a la colectiva, que se van a encontrar las personas cuando tengan esta obra en sus manos. Pues bien, el libro evidentemente es un libro escrito para todas las personas. En general digamos que es un libro no muy extenso, es muy concreto en sí. Está dividido en 4 capítulos. El objetivo del libro o la idea del libro es como inicialmente lo comento, es como una charla, digamos, un poco más profunda de lo que realmente todo el día a día estamos haciendo y sobre todo con una continuidad, a donde la idea es explorarnos un poco profundamente desde lo que hacemos cotidianamente y revisando muy bien el impacto que están haciendo nuestras acciones. Entonces, el libro titula De la conciencia individual a la colectiva, justamente porque debemos iniciar, digamos, siendo conscientes de manera individual para luego colectivamente qué podemos hacer. Entonces, la individualidad, digamos que todo es una integralidad, pero lo separo en algunos temas justamente como para dar esos detalles y esos momentos de exploración en general. Entonces, arrancamos con los pensamientos, desde los pensamientos, qué podemos hacer, cómo, digamos, abordarlos, la espiritualidad, el cuidado del cuerpo. Digamos que todos estos a temas personales y profundos abordados desde un día a día y una conversación, digamos, muy natural y muy fluida. De allí pasamos un poco más como luego de abordar el tema de la individualidad o de esos temas personales que finalmente si estamos bien internamente, estamos bien, digamos, con todos esos factores, ahora bien, ¿qué podemos hacer más allá de lo que podemos impactar personalmente? Nuestras comportamientos, actos, decisiones, pensamientos, todo tiene un resultado, de tal manera que colectivamente qué tipo de impacto estamos generando con esos comportamientos, con ese impacto, y ya allí digamos que se desglosa un poco más hacia el medio ambiente, hacia el cuidado de los animales, hacia, digamos, la naturalidad, porque finalmente digamos que todos en general somos seres exactamente, digamos, teniendo una experiencia de vida aquí en este planeta y definitivamente, digamos que todos merecemos el mismo respeto, merecemos el mismo cuidado, merecemos el mismo amor y definitivamente lo que nos caracteriza a nosotros como especie humana es justamente esa razón y esa conciencia para pensar un poco más allá desde la sobrevivencia que piensan otras especies, porque finalmente decimos que también tenemos razón, pero hasta qué punto tenemos razón y quién nos dice que los animales entre ellos no tienen razón entre ellos, ¿cierto? ¿Cuál es la razonabilidad? Finalmente es un tema de lenguaje nuestro al cual nos adaptamos y al cual somos una especie más aquí, pero definitivamente tenemos mucho por aprender y cada día estamos aprendiendo más y
y de eso se trata la experiencia, digamos, humana y nuestra de todos acá, y es justamente de aprender, de servir, de evolucionar, de encontrarnos internamente y de tener como esa plenitud que finalmente todos tenemos y podemos encontrarla solamente con vernos y sentirnos internamente, porque ah, todo el tiempo estamos respondiendo ante situaciones externas. Y si bien la vida se traduce en objetivos, se traduce en metas, se traduce en alcanzar ideales, todo eso es una consecuencia de pensamientos que, dependiendo de los pensamientos donde los tengamos, podemos, digamos, encauzar esos resultados hacia un fin diferente o hacia un fin con sentido. Porque finalmente el libro no trata como de cambiar totalmente lo que hacemos, sino justamente darle un sentido profundo a lo que hacemos y darle un sentido más allá de un beneficio propio, más allá de un beneficio material, que muchas veces es lo que se busca, se logra, un beneficio social, pero social uh, como consecuencia, más no con la intención real, porque muchas veces hacemos actos sociales, pero lo hacemos como con un compromiso, como con un deber o como porque ocurrió la posibilidad. Pero siento que tenemos la oportunidad de hacer esos actos justamente con esa profundidad y con esa conexión interna y pensar un poco más en el entorno, en el contexto. Entonces, finalmente aborda temas desde la parte individual hacia la parte colectiva y de allí seguimos más hacia un equilibrio, el equilibrio, qué mide el equilibrio, como, digamos, una percepción de equilibrio en general, pero teniendo como varios factores como el ocio, como el éxito, como el propósito, temas que nos conectan cada vez más con vocabularios o con definiciones que estamos acostumbrados a escuchar, pero son definiciones que finalmente son inventadas y son un reflejo de una ilusión que finalmente todos estamos participando. Y yo creo que son conceptos que le podemos dar un poco más de giro profundo y un giro más personal y no genérico, porque finalmente cada persona, cada vida, cada ser tiene un contexto, cada ser tenemos una vida y unas condiciones y una historia completamente única, personal y extraordinaria, y de allí nace todo, digamos, todo lo que se desprende en la vida. Entonces, definitivamente hay un equilibrio, digamos, que en unos factores que allí lo vamos no profundizar a tal punto de llenar muchas páginas, sino más bien a comunicarlo de manera concreta desde un punto de vista, digamos, muy universal o muy general. Y finalizar el libro como una humanidad consciente que, a pesar de que es muy corto, pues deja como un atisbo de posiblemente de a qué le podríamos apuntar o cómo sería una humanidad si la conciencia individual y colectiva están adecuadamente marchando, pues definitivamente con varios temas que podemos ir cubriendo. Carlos, es sumamente interesante y además digo oportuna porque justamente estamos iniciando este mes de noviembre con la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima, COP26. Me gustaría que habláramos también un poco sobre esto, tocando parte de lo que estás mencionando, de cómo lograr crear esa conciencia colectiva. Pero primero me gustaría saber si hubo, digamos, algún detonante o qué fue lo que te motivó a ti a decidir publicar este libro en tu texto, en tu obra, pues comentas que muchas veces tenemos la intención, tenemos muchas ideas, pero se queda ahí, ¿no? Que esa falta de acción, pues puede hacer que estas buenas intenciones se queden quizás solamente en eso. ¿Qué fue para ti el detonante o en qué momento decidiste escribir y publicar un libro para ayudar a crear esta conciencia? Ah, mm, Voy a dividir, digamos, la respuesta como en dos, y la primera parte la voy a dejar para el lector, que, digamos, allí hay una anécdota personal en cuanto a, a qué generó, digamos, esta conexión profunda, digamos, internamente, y esa experiencia de vivir un poco más conectado con todo lo que nos rodea más allá de la parte interna.
Hay una experiencia, digamos, muy breve allí, pero digamos que muy relevante. Y ya con relación al detonante como tal, definitivamente, digamos que cada uno estamos sumergidos en nuestras cosas o en nuestra vida, en nuestras responsabilidades. Y por lo general, digamos que yo opto varios días por salir a correr. Cuando corro, por lo general tengo algunas ideas o algunas intenciones y definitivamente a principio de año, durante unos buenos meses, se me venía la idea de hacer algo porque finalmente la experiencia que dejo para que el lector la lea es algo que nos sucede a todos y yo creo que a medida que vamos teniendo años, a medida que vamos madurando, por así decirlo, vamos ampliando un poco más el espectro de lo que, del valor de lo que somos, de encontrar nuestro origen, de encontrar nuestra conexión interna. Y allí se desprende justamente a unas intenciones de moverme hacia campos diferentes de los tradicionales que unos, de los que yo me venía moviendo, pero a la vez comprendiendo un poco más con una profundidad y con una claridad muchas cosas. Y mientras corría, digamos que varios días, tenía como esa idea de compartir finalmente esta experiencia y querer sumar una semilla más, un granito de arena finalmente a una idea y a un concepto que no es nada nuevo y no es nada, digamos, fuera de lo normal, que muchos, posiblemente muchos autores o muchas tradiciones o muchas literatura en general, espiritual y tradicional ha comunicado de diferentes maneras. Pero finalmente todo el tiempo vemos y leemos libros o vemos cosas y lo vemos como allá. Y finalmente todos somos exactamente la misma esencia. Y eso es una experiencia personal que la idea es como trascender y compartir, sobre todo porque todos estamos sumergidos, como dije inicialmente, en una rueda o en un comportamiento, en un bucle todo el tiempo. Y no es que eso sea algo indebido, sino que lo indebido es actuar de esa manera y no darnos cuenta del contexto. Y posiblemente uh, esa percepción que experimenté y que experimento, desee como compartirla justamente por esa necesidad de ahora, porque puede ser muy natural todos, digamos, tener como esa intención, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en la COP, que es algo mundial y es algo que no es nuevo, viene de hace muchísimos años, pero que finalmente se aleja responsabilidades a los líderes mundiales, a las personas que están allá, o es algo externo cuando nos compete a toda la humanidad como tal, y cuando absolutamente todos tenemos maneras y alternativas de aportar, porque finalmente es el comportamiento unificado de la humanidad la que generaría los resultados que en un futuro marcarían algo positivo o algo negativo como está ocurriendo ahora. Entonces no son decisiones de un gobierno o decisiones políticas, esos son complementos a un resultado favorable en un futuro, pero finalmente todos estamos en el mismo barco, estamos en el mismo planeta y definitivamente allí surge esa necesidad de detonante y es a crear y compartir esas acciones que podemos implementar para involucrarnos más en lo que dejamos siempre a que lo hagan otras personas y eso sin hacer nada, digamos, extraordinario, porque finalmente es actuando conscientemente en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, digamos que justamente compartiendo un poco la parte colectiva, surge la necesidad de arrancar justamente a lo individual, porque no tiene sentido empezar a buscar acciones externamente o buscar acciones de ayuda o acciones de pensar en otras cosas aparte si no hemos de cierta manera conectado internamente. Y por lo general, la conexión interna, por lo general, digamos, en la conciencia individual es, no, la conciencia colectiva es una consecuencia de la conciencia individual, porque no podemos de cierta manera pretender, digamos, ayudar si nosotros mismos nos hacemos daños con nuestros pensamientos o con nuestras acciones o con nuestros alimentos. No podemos pensar en ayudar a otras personas si todo el tiempo estamos pensando en cómo sacarle el partido a todo o si cómo tener como algo conveniente o algo a favor que, o yo hago esto y que gano. Entonces, de cierta manera, el detonante surge
más como observando el mundo, observando la rueda en la que todos, absolutamente todos, estamos, porque finalmente todos venimos en las mismas condiciones y todos nos envolvemos en el mismo mundo. Y yo creo que es un granito de arena, un granito adicional a un tema, digamos, que nos favorece muchísimo, y es involucrarnos más. Y ese involucramiento lo que generará positivamente es unos resultados totalmente cumplidos con relación a lo que se está logrando o se está proponiendo justamente ahora con, con todo el tema del cambio climático, con el Acuerdo de París y con la COP26 que ahorita se está celebrando, se está haciendo en Escocia. Pues con esto me respondiste a varias de las preguntas que te tenía, pero podemos ampliarlas. igual aprovecho pues, aprovecho para hacerte otras, más o menos también en el mismo orden, ¿no? En el mismo orden de ideas, tomando en cuenta precisamente esta conferencia, esta COP26 que se está llevando a cabo. Te pregunto entonces, ¿crees que el papel de estos distintos gobernantes del mundo y de las organizaciones ha sido el correcto? ¿Qué sientes que hace falta todavía, por un lado? Y por otro lado, pues también quisiera, que ya lo estás mencionando, lo acabas de mencionar un poco y lo reiteras bastante en el libro del papel, ¿no? Que nos toca a cada uno de nosotros no dejar, como bien decías, a los agentes externos, llámese gobiernos, grupos, organizaciones, asociaciones. ¿Qué sientes entonces que nos falta a cada uno de nosotros como ciudadanos para lograr crear esa conciencia que, si bien de cierta forma ya ha ido, digamos, evolucionando un poco, ya de cierta manera hay personas trabajando, hay gente que sabe, somos más conscientes? ¿Qué sientes todavía que nos falta? Yo creo que, digamos que hay muchos temas fuertes y delicados, y hay muchos temas que se pueden hacer. Digamos, cuando me refiero a fuertes y delicados, porque hay muchos intereses de por medio, por el motivo por el cual no se han tomado acciones de raíz a nivel mundial, hablando más sobre muchas industrias y sobre muchos sectores en general. Pero yo creo que lo que nos ha faltado a todos es involucrarnos más socialmente, involucrarnos, estamos todos constituidos y estamos formalizados para hacer uso del voto adecuadamente, pero para ser conscientes y honestos, pocas veces leemos, digamos, una propuesta de gobierno de la persona que se está postulando para X cargo, si es ambiental, menos. Pocas veces proponemos temas que sabemos que algo se puede hacer, pero esperamos que otro lo proponga, y si nadie lo propone, ¿quién lo propone? Entonces yo creo que involucrarnos un poco más desde ese tema político, por así decirlo, vendría muy bien, sobre todo escogiendo bien las personas, porque finalmente hay representaciones y ahí es donde se desvían los intereses. También informándonos un poco más en acciones tan sencillas como identificar de qué se hacen las cosas, cómo están hechas. Si yo sé que X producto está contaminando más el planeta, ¿por qué cuando se me acaba, cuando tengo que cambiarlo, compro exactamente el mismo, sabiendo que ya hay alternativas diferentes que suplen la misma necesidad, pero que ayudan al ambiente, sino que vamos justamente por el que nos están vendiendo o justamente por el que nos ofrecieron y es el único que conocemos? Si yo consumo X producto, buscar y informarnos. Hoy en día la información está a nuestro alcance. ¿Qué alternativas hay para esto? ¿O qué impacto genera esto que estoy consumiendo? Y si lo voy a cambiar, porque la idea, digamos que en el libro hay varias acciones que se pueden hacer, pero somos conscientes que no vamos a cambiar todo, porque hay que darle un uso y finalizar un uso de lo que ya tenemos. Pero cuando hagamos algunos cambios, pensar un poco más en qué tipo de producto es amigable con el planeta, amigable con el medio ambiente, amigable con los animales, qué no se genera con la piel de los animales, qué no se ha hecho pruebas y no han maltratado animales para hacer ese producto, qué tipo de industria estamos, por así decirlo, estamos incentivando. Y otro punto interesante, digamos que hay un libro reciente que publicó Bill Gates sobre el cambio climático, y él allí menciona algo supremamente importante, y es, si todos nos damos cuenta de que hay unos productos, él habla mucho de la carne,
allí a animal, porque se le está apostando mucho a cambiar la carne de res a producto de proteína vegetal. Si varias personas le apuestan digamos, a este tipo de innovaciones, somos nosotros los consumidores los que le estamos hablando al mercado para que se dirija allí la producción. Pero si nosotros como humanidad seguimos consumiendo el mismo producto, le estamos diciendo a las empresas y a las organizaciones, sigan produciendo esto, que nosotros queremos seguir consumiendo esto, no lo otro. Entonces, si tenemos alternativas que pueden favorecer el planeta, ¿por qué no documentarnos y escogerlas y marcar una tendencia? Y el día de mañana, con seguridad, entre más personas se sumen a estas tendencias, mejor van a ser la diversificación, mejor van a ser los precios, mejor va a ser la oferta de estos productos que son amigables. Entonces, podemos hacer mucho desde involucrándonos en la parte de nuestro poder de voto que tenemos, en nuestro poder de documentarnos de los candidatos que se van postulando a diferentes entidades públicas, incluso las privadas. Podemos hacerlo en nuestro día a día cuando cambiamos algún tipo de aparato, algún tipo de cualquier tipo de producto que consumamos, qué impacto tiene y cómo hacerlo. Y cuando vemos alguna tendencia o algún producto que reemplaza, marcar tendencias justamente para ayudar un poco más y hacerle fuerza a esas empresas que le están apostando a la innovación, le están apostando a hacer un cambio positivo en el planeta y en la sostenibilidad, y no aportar y apoyar justamente a los que han venido todo el tiempo, digamos, con un poco de, de ignorancia y con un poco sí, de ignorancia inicialmente, pero ya luego con un poco de ambición siguieron con el mismo industria, o sin interés digamos, de investigar un poco más o invertir en investigación y desarrollo para generar otras alternativas. Entonces podemos hacer muchísimas cosas desde diferentes campos y de eso se trata. Y además que Carlos, en el libro también mencionas diversas afirmaciones para elevar y conectar nuestra conciencia. ¿Por qué decidiste también colocar estos enunciados? Digamos que son enunciados muy universales y generales, pero el poder del pensamiento y el poder de la palabra y el poder de lo que sentimos y pensamos contribuye mucho a esa conexión interna. Podemos tener atisbos o pensamientos o intenciones en el día a día de querer hacer algo, pero si incluimos todos los días, por así decirlo, un mantra o incluimos una oración que nos ayude a conectar internamente, con total seguridad estaremos escuchando y escuchándonos para lograr eso que estamos afirmando. Si afirmamos el querer conectar, o si afirmamos el agradecer, o si afirmamos el, el, el darle sentido a nuestras acciones o una finalidad real a lo que hacemos en el día a día, con un sentido, esto nos ayuda mucho a conectarnos, y creo muchísimo en el poder que tienen los pensamientos, en el poder que tiene la palabra y en el poder que tiene la visión que se pueda generar. Entonces, radica básicamente en generar unas afirmaciones universales y generales, pero que nos ayudan mucho a conectarnos, y en especial porque el cambio más radical o el cambio que realmente se generaría es un cambio colectivo, pero arranca desde cada uno. Hay algo, Carlos, que me llamó mucho la atención del libro, o algo que mencionas específicamente en el libro, que hace referencia a que con este libro no pretendes ni señalar, ni juzgar, ni definir qué es bueno o qué está mal, sino tratas de ser lo más objetivo posible. Me gustaría digamos, que pudieras hablar un poco de esto, aclarar este punto para que las personas quizás cuando tengan o puedan leer el libro no sientan precisamente esto, ¿no? Que quizás digamos, Un cuestionamiento. Exactamente. Claro que sí. Incluso en el libro se van a encontrar mucho más preguntas que respuestas, y mucho más, digamos, punto de vista general. Pero digamos que hay una diferencia muy grande entre señalar y juzgar, y otra muy diferente en comentar hechos reales y hechos que están sucediendo. Es muy diferente, digamos, decir que posiblemente tal acción genera contaminación,
a algo que está realmente, esta acción particularmente genera contaminación. No se está juzgando, se está comunicando un hecho que está ocurriendo. Entonces, en el libro, la información que se comunica en algunos puntos es una comunicación de hechos que suceden, hechos que nos suceden a nosotros, a todos, porque todos pasamos por diferentes etapas y todos podemos tener las mismas resultados, las mismas respuestas, pero depende mucho la percepción de cada uno. Por lo tanto, considero que en el libro, digamos que arranco justamente al inicio con, no pretende señalar ni juzgar, porque justamente se enfoca en señalar, en comunicar hechos que están sucediendo actualmente en el mundo y en el día a día, y a partir de allí, ¿qué podemos hacer? Y hay muchos interrogantes más sobre nuestra exploración interna y sobre si hay estas dos opciones, ¿cuál escogeríamos? Se deja libre albedrío del mismo lector. Y hay muchas ideas donde solamente la invitación es que allí hay plasmado un texto y ya depende de cada uno con su propio criterio, con su propio discernimiento, con su propio ser, tomar una decisión y dar si da la razón o sigue en pie con lo que está comentando. Hay un tema, digamos, allí para retomar un poquito lo que decía ahorita, y es sobre el tema de la carne o el tema del consumo de carne animal. El tema del consumo de carne animal, evidentemente, todo el mundo lo va a defender porque solo tenemos una información, ¿cierto? Y una información que es la que hemos recibido desde niños y una información que nos hemos creído totalmente. Y en el libro posiblemente vamos a encontrar no un señalamiento de los que lo realizan, sino una consecuencia de ese comportamiento y qué alternativas hay y por qué existen otras alternativas en general y qué se puede hacer al respecto con relación a este comportamiento. Entonces, no es un señalamiento como tal, sino una comunicación de hechos que están sucediendo y qué se puede hacer al respecto, en especial porque el libro lo que busca y lo que se pretende, como también se comunica allí, es crear un cambio positivo en las personas, crear una transformación social positiva, garantizar que tengamos un entorno agradable, garantizar que tengamos un planeta armonioso, garantizar que convivamos todos en completa armonía y no, digamos, como hemos venido haciéndolo, que es muy diferente un planeta hace 100 años, hace 200 años que había menos de 1.000 millones de humanos, a un planeta ahora en la cantidad de humanos que hay y pretendemos que todo se desprenda de la industria, se desprenda de la explotación de la misma naturaleza, que justamente la COP es básicamente por la explotación de la naturaleza, por la explotación de otros seres vivos, por la explotación de los recursos naturales. Entonces, si hubiese menos de 1.000 millones de humanos, pues no había ningún tipo de industrialización y el planeta tendría un ciclo natural. Pero dado el comportamiento acumulado y en masa que tenemos hoy en día todos, es lo que genera un impacto precisamente no deseado para poder tener un futuro o tener un lugar donde, en el cual contar en un futuro. ¿A dónde quisiera llegar Carlos Carmona con este libro? ¿Cuál es, digamos, el propósito o lo que más anhela Carlos con este libro? Yo lo he meditado con relación al contenido y definitivamente el contenido va para todo aquel que lo desee escuchar y las manos que deseen llegar. Pero creo que es un contenido que va también para mí. Va también para mí porque finalmente es todo un pensamiento y es todo un texto que finalmente es fiel a lo que yo siento y es fiel a mis convicciones. Entonces, más allá del alcance que pueda tener el libro, es como el, el impacto que pueda hacer el libro en mí como tal. Incluso a raíz del libro, tomé la decisión de estudiar una maestría en ciencias ambientales y especialidad en energías renovables, porque siento que considero que hay muchas acciones que hay para hacer y finalmente todos estamos en edad y sobre todo en edad productiva de aprender y toda la vida se trata de eso, de aprender y dónde aportar. No tengo en este momento un proyecto como tal de energías renovables, pero el planeta va a necesitar muchas personas en un corto plazo
para aportar desde ese ámbito. Entonces, justamente, digamos que el libro lo que genera es, digamos, más acciones en el día a día. ¿Y qué pretendo con él como tal? Es un impacto personal, que ya lo está haciendo, un impacto en el transcurrir de los años, y que las personas que lo puedan leer o que tengan la posibilidad de que llegue a sus manos, haga un cambio o le agregue una forma de pensar o tenga un punto de vista complementario, porque digamos que no es que piense totalmente diferente a todo el mundo, creo que pienso muy similar a muchas personas, y, y lo que genera el libro es un complemento, porque finalmente, como lo dije al inicio, todos tenemos una etapa de maduración, todos tenemos un proceso en la vida, y creo que todos definitivamente tenemos un alcance de la conciencia en algún momento de nuestras vidas. Puede ser a los 15, a los 20, a los 25, a los 30 años. Todo depende de esa ambición o esa conexión o de esa definición de hábitos, que finalmente la acumulación de hábitos buenos son los que generan cada vez más esa conexión interna. Correcto. Entonces todos tenemos, de cierta manera, en algún momento de nuestras vidas, ese despertar de conciencia, solo que en esta oportunidad lo estoy compartiendo de una parte personal y complementando muchas ideas que hay afuera, sino que desafortunadamente afuera tenemos ideas similares, pero nos dejamos llevar por las pocas ideas que son las que están marcando las tendencias, o las que están marcando el comportamiento que definitivamente no es el que sentimos. Entonces, es un libro que complementa a muchas personas y complementa un punto de vista y una forma de pensar, digamos, mucho más hacia el bienestar personal y el bienestar de todos. Bueno, Carlos, y con esto me gustaría entonces que ya hicieras quizás una invitación más directa a todas las personas a que puedan leer este libro de la conciencia individual a la colectiva, Vivir para un mundo mejor. Ok, como como el mismo título, digamos, lo dicen, este libro va para todas aquellas personas que consideren que estamos acá para dejar un mundo mejor del que encontramos, para vivir para un mundo mejor, porque definitivamente estamos acá no solamente para cumplir nuestros deseos personales o para alcanzar todo lo personal o individual, sino justamente para compartir, para servir, para ver, definitivamente a veces tenemos comportamientos o acciones que los hacemos sin ningún tipo de intención, sin intención de hacer daño a nadie, ni a otro ser, ni a un animalito, a nada. Pero creo que la información está allí, y es justamente ese complemento que puede ayudar muchísimo y a contribuir en el día a día de las personas para actuar desde una parte mucho más consciente, pensando mucho más hacia afuera y desarrollado muchísimo hacia adentro también, para poder tener esa coherencia. Si queremos ayudar y contribuir, el libro justamente nos va a dar unos pequeños puntos generales, cómo podemos contribuir. Si hay algo en el interior de cada uno que nos dice, yo quiero ayudar a alguien, ayudar a algo, yo quiero tener, tomar acción para vivir en un mundo mucho mejor, o hacer de este un mundo mejor. Justamente el libro está para aquellas personas que se hacen esas preguntas, que desean servir y desean ir un poco más allá de sus intereses personales. Bueno, y desde el Grupo Ignio también hacemos extensiva esta invitación para que puedan leer el libro de Carlos Carmona, de la conciencia individual a la colectiva, el libro que pueden encontrar a través de nuestra página web www.grupoignio.com, y también podemos hacérselos llegar a cualquier lugar en que se encuentre. En Amazon lo pueden conseguir en su versión impresa o digital. A ti, Carlos, muchas gracias por compartir estos pensamientos, por confiar también en nuestro equipo para darle vida a este proyecto tan importante. Y a todos, pues muchísimas gracias también por haber seguido esta transmisión, y esperamos que este libro, que además es un libro que como bien dice Carlos, los va a dar aportes bien objetivos, tiene también bastantes datos precisos, informaciones verídicas que los van a ayudar también a despertar esa conciencia.
Así que Carlos, muchísimas gracias por haber confiado también en esta casa para darle vida a este proyecto. A ustedes muchísimas gracias por ese acompañamiento y por todo ese proceso para que se pudiera generar y crear el comunicar. Así es, y a todos por seguir esta transmisión. Muchísimas gracias.